Buen día, Robert. Un abrazo a todos los amigos de Prisma Deportivo. El placer de compartir un nuevo programa, comenzando de una forma distinta porque ya tenemos en línea a Nicolás Poggio, director de la Sociedad Anónima Deportiva de Rocha Fútbol Club. Nicolás, gracias por este contacto. Te enviamos un abrazo, el deseo de felices fiestas, de feliz Navidad y gracias por atendernos. Bueno, buen día, Carlos. Buen día para todos allí en la mesa, en la radio. El placer de siempre estar en comunicación con ustedes. Lo mismo de mi parte, que hayan tenido una linda Nochebuena, una linda Navidad en familia, si se puede, mejor y con salud. Y bueno, siempre a la orden para lo que ustedes quieran. Bueno, se va terminando, le quedan pocas horas a este 2025 y bueno, como venimos haciendo en años anteriores también, llamarte para hablar un poco de lo que fue este año, el balance, obviamente que negativo porque no se logra el objetivo que siempre se plantea a la Sociedad Anónima Deportiva, que es llegar a la segunda división. Y bueno, ya también un poco me imagino que si bien falta, ya se va pensando, se va diagramando, se va proyectando también lo del 2026. Sí, desde el punto de vista deportivo, más que negativo, pésimo. Esa es la realidad, no hay que esquivarle al bulto. Salió muy mal desde el punto de vista deportivo la intención de formar un equipo prácticamente extranjero, con algunos juveniles, y bueno, no se dio la talla, sobre todo a nivel de resultados. Creo que a nivel de juego no había tanta diferencia, pero bueno, evidentemente faltó de repente una columna vertebral uruguaya o algo, un poquito más de experiencia, y se falló en momentos claves en puestos determinantes, como por ejemplo el arco, ¿verdad? No pudimos solucionar el tema del arco y lamentablemente sin cara a los chicos que participaron, por ese motivo de repente dejamos varios puntos de local, me acuerdo un par de partidos por lo menos. Pero bueno, como siempre, mirando para adelante, mirando positivo, aprendiendo de todas las experiencias, y se nos viene un campeonato muy lindo, un campeonato distinto, que hace tiempo reclamábamos, y creemos que va a ser muy interesante. Van a haber equipos, bueno, fuertísimos como Rampla, bueno, en fin, el equipo de Suárez, hay una cantidad de equipos a los que ya están siempre, los que se suman, Baja Artigas también, o sea, equipos muy, muy, muy duros, pero bueno, por primera vez, desde que estamos en Rocha, tenemos la zanahoria, digamos, más interesante que nunca, o más grande que nunca, digamos, porque bueno, de ascender, gracias a una buena licitación y a un trabajo exitoso que hizo esta OFI, hay que reconocerlo, que terminó con unas cifras muy importantes para el fútbol uruguayo. Gracias a eso, si los equipos que le toquen subir no van a tener que padecer lo que padeció Rocha, por ejemplo, que bueno, lo dijimos en su momento, ¿no? Cuando subimos, que recibíamos una cifra casi irrisoria de televisión, en torno a los $100.000, y teníamos presupuesto de 500, 600, y bueno, eso es lo que hizo que en 2 años de Rocha competir en la Divisional B, tuvieron un déficit de $1 millón que tuvimos que hacer frente, ¿verdad? Nicolás, buen día. Robert Betancourt por acá te saluda, el gusto de estar conversando contigo. Y bueno, te hago varias preguntas en una. En primer lugar, ¿se repite lo del año pasado de intentar un equipo extranjero? Eso por un lado. Formato de campeonato que se va a tener para este año. Tú ya lo decías, nombrabas alguno, va a ser bastante más complicado. Y la tercera pregunta, porque si bien uno ha manejado periodísticamente el monto de lo que a la AUF le va a entregar, la pregunta concreta es, de lo que va a entrar a un equipo, te pongo de la segunda división profesional, ¿le da para mantenerse, para subsistir sin dineros extras? ¿Es un oxígeno importante lo que van a recibir los equipos de la segunda división? Buen día, Robert. Bueno, me hiciste varias. Vamos a empezar por el final. En cuanto al aspecto económico de los equipos o sea, hay que terminar de ajustar eso, ¿no? Pero si más o menos se dice lo que está en prensa, que van a recibir, no sé, aproximadamente $800.000, una cosa así, yo te diría que sí, ajustando bien, y ojo, porque como siempre, cuando ingresa más dinero las cosas se inflacionan a veces, ¿no? Hay que terminar de negociar una cantidad de cosas que está trabajando mucha gente en AUF, sacando el tema de Peñarol Nacional, que eso es un mundo aparte. El resto hay que terminar de negociar y ver, pero si va a andar en esos entornos para la B, te diría que administrando bien prácticamente tenés el presupuesto del año. Siempre van a faltar cosas, pero es muy distinto tener el 80% del presupuesto de repente cubierto y
y te falta un 20%, y no como hasta ahora, que tenías de repente un 10, un 15% y te faltaba el otro 80-90%. Creo que desde ese punto de vista muy positivo, como te decía antes. En cuanto a la forma del campeonato, mira, algo se conversó, no se llegó a votar todavía, pero algo se conversó, también salió en prensa, tuvieron el programa de Fernando Hilo, la gente de la mesa de la C y la B, y bueno, yo creo que es un campeonato bastante más lindo. En principio van a ser 2 series, una de 14 y otra de 15, lo que te asegura 13 o 14 partidos, claro, que ya es un poco mejor, digamos. Se venía jugando muy poco, entonces vos perdías unos 2 partidos de entrada y la cosa era bravísimo. Clasificarían 9 de cada serie, esos 18 irían por el título, y los 11 que quedan afuera, 6 de una y 5 de la otra. En principio, la mesa quería que fueran a jugar con la D, con los 10 de la D, un campeonato de la segunda parte del año, digamos, pues se juega casi todo el año. Con la D, esos 21, y los 8 primeros, digamos, jugarán en la C el año que viene. Yo lo veo medio entreverado, planteamos ahí una diferencia, lo hablamos con Jen, el presidente de la mesa, y estuvo receptivo y atento. Es algo que seguramente vamos a llevar al consejo cuando se cite, me imagino que por fines de enero, una cosa así, que es que bárbaro la zona, digamos, de ascenso, hacer seguramente 2 ascensos y 2 repechajes, y que los 11 que no clasifiquen, que vayan por una ronda de descenso, pero jueguen solo entre ellos, no con la D, y que bajen 4. El día sería achicando, de repente, que suba 1 por año y que bajen 4. Entonces vas achicando, 3-4 años lo tenés. Lo que siempre dijimos, ¿no? Que esto tiene que ser simple. Mi idea, lo que más me gusta, 16 equipos en todas las categorías, suban 3, bajen 3, sí. y no estemos discutiendo todos los años cómo se juega, qué no se juega. Tal cual. Y más claro para la gente y todos contra todos, porque ¿viste? Sí, la noticia deportiva. Es que Nicolás ha sido defensor de ese formato del todos contra todos, justamente porque son pocos partidos que se juegan en una primera parte, y si no andas bien, como le ha pasado a Rocha este año, en 2024 y en 2022, porque en el 23 llegó al clausura, ya quedas eliminado, ¿no? O por lo menos que tengas un margen de partidos, como mencionabas allí, si se hacen 2 grupos, que te dé un margen de 14, 13 partidos para jugar en una primera parte. Claro, como bien decís, tenés ese mínimo, pero ojo que tenés mínimo asegurado mucho más partidos, no solo 13 o 14. 13 o 14 en la primera rueda. Después hay un campeonato por el ascenso, y ahí tenés otra cantidad de partidos, ¿verdad? Y son 18, tenés 17 partidos más. Y si se junta como ellos quieren con la D, tenés, son 21 equipos, tenés 20 partidos más. Y si no, en lo que proponemos nosotros, 10 más, que sería jugar solamente los 11 que no clasifiquen. Ya es otro tipo de campeonato, más serio, me parece, más largo, y premia un poco el trabajo. Otro detalle importante que a nosotros nos funcionó muy bien el año que ascendimos es que va a haber periodo de pase entre un campeonato y el otro, que siempre pedimos eso, porque la C es la categoría que tiene más volatilidad de jugadores, ¿no? Siempre se te van, porque vos no le podés hacer, Rocha ha hecho muchos contratos, más que nadie, pero no le podés hacer contrato a todos por un tema de costo, ¿viste? Y se te van jugadores mucho en el medio, y teniendo la posibilidad que no tenías periodo para pase, era difícil a veces, ¿viste? Terminás medio diezmado, y eso se va a sumar. Y terminando con el tema del formato, no nos parece todo correcto que jueguen esos 11 con los 10 de la D, porque sería muy engorroso que un equipo juegue un semestre en una categoría y el otro semestre en otra categoría. Sí, en un mismo año. En un mismo año, y que a su vez termine de repente clasificando entre los 8 y vuelve. O sea, bajó y subió el mismo año calendario. Me parece demasiado, ¿viste? Yo soy más de la otra idea, pero bueno, son cosas que a conversar. No quiero dejar de contestarle a Robert, que me hizo un par de preguntas más. En cuanto a los extranjeros, sí va a haber, pero no en esa cantidad que hubo el año pasado. Nosotros, Nobleza Obliga, queríamos ver un poquito qué pasaba también con todo esto de la televisión, y bueno, tomamos un poquito de impulso y vamos hasta dentro de lo que nos dé el presupuesto, armar lo más fuerte posible. Va a ser un campeonato durísimo, no descubrimos nada. En principio se habló de marzo, por eso nosotros salimos ya incluso a hablar. Ustedes ya lo saben, porque el medio es muy chico y están en esto. Salimos a hablar incluso con algunos jugadores de Rocha, porque la primera opción, si empezaba en marzo, era empezar a entrar en febrero. Entonces tuvimos que hablar con algunos muchachos. Por suerte no va a ser así, porque al haberse aprobado por parte de la B los repechajes,
tiene que terminar más o menos en fecha, entonces el campeonato no va a empezar antes de medio de abril, pienso yo. No sé si me expliqué ahí, pero Sí. bueno. Pero digo, en marzo tendría que empezar ya a formar el plantel. ¿En tu cabeza ya está cómo formas ese plantel? Me refiero, no nombres, pero sí, bueno, tantos extranjeros, tantos de la capital, tantos de Rocha. Sí, mirá, si yo te tuviera que decir hoy, después está una cosa es la intención que tenés y otra cosa es lo que podés concretar, ¿verdad? Este campeonato, si empieza en abril, ni que hablar que tenés que empezar a entrenar en marzo, pero tenés que armarlo desde ya porque hay varios jugadores ya que están apalabrados, como se dice en interior, pero bueno, concretado no, porque todavía no se empieza y también le surgen cosas a los jugadores. No sabría decirte porcentaje, pero yo ponele que, por decirte algo, 3 subgrupos, un subgrupo de juveniles, un subgrupo de extranjeros y uno de uruguayos, conocedores del medio, que muchos pueden ser de Rocha o no, pero digo, eso dependerá también del técnico designado, que no está designado todavía, o sea, cuando esté el técnico, eso va a ir definiendo también algunas cosas en conjunto, ¿no? No sé si te contesté todo, Robert, o faltó algo ahí, ¿no? Sí, de todo contestado. Y vamos a preguntar justo. Y lo otro, siempre importa la parte económica. ¿Se recibe esto del nuevo contrato para la C? ¿También le toca a algún pequeño dinero que te permita tener otras posibilidades? Sí, va a haber, muy menor. Esa es otra cosa que hay que pelear, que en su momento se había hablado, pero bueno. No quiero, viste, yo quiero cambiar el chip porque la parte política ya terminó. Creo que tenemos que estar trabajando de la mejor forma con AUF y con los actores, y yo creo que ya pasó la parte de la batalla política, y por suerte salió bien, y reconocer, como te decía al principio, el buen trabajo que hizo Nacho, la AUF y una cantidad de gente. Va a haber una plata, pero va a ser digamos, para pagar gastos menores, ¿verdad? Todo lo que venga sirve, pero estamos hablando de una plata muy menor, ¿verdad? Que no cubre ni siquiera de repente un mes de presupuesto. Estamos hablando de una plata muy menor. En los últimos 2 años, por la publicidad de AUF TV que teníamos en las mangas, los clubes recibíamos $9.000, en 6 cuotas de 1.500. Rocha, como tiene contrato y bueno, intentamos optar como un equipo profesional, nunca retiramos eso de AUF, lo dejamos ahí para pagar gastos y cosas administrativas. Se dice por ahí que eso va a pasar a ser unos $20.000. No la publicidad, sino que directamente por el contrato de televisión van a recibir los clubes $20.000 de la C. Obviamente que vamos a ir a hablar eso porque creemos que mínimo tiene que ser el doble, ¿no? Por lo menos para que pague algunos gastos más. Pero bueno, son cosas a manejar y como te decía, es lo que vamos teniendo por ahora. Si bien decías que no tienes definido el técnico, Nicolás, pero me imagino que en tu cabeza hay candidatos, o capaz que hay un candidato. Sí, hay 2 o 3, no uno como otras veces. Nosotros la semana pasada y la anterior enviamos un técnico uruguayo que ya estuvo trabajando en Rocha, lo enviamos a Colombia justamente a ver algunos jugadores. No queremos que vengan de repente jugadores que han sido muy buenos muchachos, que han trabajado muy bien, pero no todos tenían el nivel bajo en esta categoría. A veces cuesta entender en el exterior. Dice, pero ¿cómo tercero Uruguay no puede ser tan difícil? Y después vienen acá y se dan cuenta que sí. Yo les explico 1, 2, 3 veces, 10 veces, y a veces no entienden que es más difícil subir en la C que en la B en Uruguay. No te pueden creer. Y bueno, ahí están los casos como Central Español, como dicen, que fue mucho más llevadero el torneo de la B para ellos que el de la C. Y es así, esto se ha vuelto así. No es la C de antes, a veces la C, si te agarra distraído, se piensa que es otra cosa. Entonces, bueno, eso hizo que por lo menos tuviéramos de primera mano gente de confianza nuestra mirando jugadores en el lugar. Pero no van a ser solo de Colombia, estamos viendo por Argentina, por Brasil también, para ver qué podemos armar dentro de lo que podamos, lo mejor posible. Es público y notorio, ustedes lo saben porque salió en prensa que, por ejemplo, Paysandú el año pasado trajo jugadores de nivel, bueno, con sueldo de $10.000, $5.000, son presupuestos importantes. Este año va a haber, creo que más de eso, porque los jugadores se van animando. Antes no había, no por un tema plata, no había porque muchos jugadores no se animan, ¿viste?
por más que como un jugador vigente, como, claro, yo que sé, como cantera, que está con contrato en Danubio, solamente que se dé una cosa como le pasó a él, que tuvo un problemita ahí con el técnico, con Juan Manuel Olivera, pero aún así muchas veces no quieren venir. Y bueno, lo convencieron y hizo bien Nicolás ahí, López, y le salió muy bien. Ahora, contra ese jugador tampoco nosotros pasamos vergüenza en el boletín, perdimos por una pelota quieta en un córner faltando 5 minutos y bueno, pero está. El fútbol son detalles a veces, hay que trabajar mucho, hablar menos y trabajar mucho. Nicolás, te queremos agradecer por estos minutos, enviarte un abrazo, buen cierre de 2025 y bueno, obviamente lo mejor para 2026 con Rocha Fútbol Club, que va a ser lo mejor para todos nosotros también. Gracias por atendernos y seguiremos hablando más adelante. Así será, un abrazo grande para ustedes, nosotros como siempre a las órdenes, que tengan un gran final de año y bueno, esperemos que sea el año de Rocha otra vez. Un abrazo grande. Mejor 2026, felices fiestas y mejor 2026, Nicolás. Gracias, Robert, un abrazo a los dos.